Muy buenas tardes, queridos espectadores. Nos encontramos con otro episodio más de Historiando. El día de hoy nos complace tener la presencia del profesor Silva y el historiador Alessandro Santiago, que serán entrevistados por el entrevistador Alexis Tomás y la entrevistadora Naira Ramírez. Muy bien, comencemos. Muy buenos días, profesor Silva. Cuéntanos, a esta etapa que nosotros conocemos como Reforma, ¿qué podemos entender? Muy buenos días, Naila. Pues mira, fue la etapa histórica en donde hubo una profunda revolución, logrando acabar con las estructuras coloniales que se tenían en ese momento, desde la consumación de la independencia y todo el tiempo que había pasado. Fue el tiempo eje de México y definió su Estado Nacional, que es entendido de mejor manera como el Estado liberal de derechos, como tú sabes, ya republicano, representativo, federal y pues como consecuencia laico. También la estructura política cambió totalmente, se suprimió al Estado confesional, acabando todo esto, se acabaron todos los privilegios. Fue la revolución cultural más trascendente de toda nuestra historia. Otra cosa es que al suprimirse la intolerancia religiosa se garantizaron la máxima de las libertades, es decir, la de pensamiento. Gracias, profesor Peralta. Bueno, tomando en cuenta lo que acaba de mencionar el profesor Peralta, no sé si el historiador nos podría comentar un poco de lo que fue la resistencia de México y cómo fue que sucedió. Claro que sí, no hay ningún problema. Bueno, el gobierno ideó un plan de defensa que incluyó la resistencia popular, permitiendo que los particulares formaran guerrillas. Estas, con el tiempo, fueron adquiriendo características de los ejércitos regulares. Entre ellas resaltaron los chinacos, que se convirtieron en soldados profesionales. La resistencia republicana impidió que la intervención consolidara el imperio de Maximiliano antes de que concluyera la guerra de secesión en Estados Unidos. El triunfo de la República constituyó la segunda independencia de México, gracias a la cual nuestro país no se convirtió en un protectorado francés ni en uno estadounidense. Muchas gracias por su respuesta. Continuando, ¿cuáles fueron las leyes por las cuales se conformó las leyes de reforma? ¿Y en qué consistieron? Pues bueno, para hablar de eso, debemos tener en cuenta que este periodo se rigió por varias leyes hasta llegar a la Constitución. Por ejemplo, la Ley de Juárez, que era considerada como el antecedente más relevante de las leyes de reforma, pues trata sobre la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y los territorios. La siguiente es la Ley de Lerdo, que es la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Y por último, está la Constitución que dio inicio el 4 de febrero de 1856, siendo aprobada hasta el 5 de febrero de 1857. Teniendo en cuenta lo que nos están comentando de las leyes, no sé si podrían darnos un pequeño contexto de por qué o cuál fue el motivo por el que se promulgaron. Esta respuesta es un poco extensa, pero se puede reducir a que estas normas se dieron después de la Revolución de Ayutla, con el principal fin de separar a la Iglesia y al Estado. Coméntanos, ¿a qué se le conoce la República restaurada? Pues mira, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del Imperio. Con esta victoria se estableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. Más para el doctor, no sé si nos podría comentar cuáles eran más o menos las perspectivas que utilizaron para reorganizar la República y si tuvieron algunas consecuencias. Como problema de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país enfrentaba dificultades políticas. El Partido Liberal se dividió porque una parte de estos se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez mejoró su gabinete con civiles. Sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habilitadas. Por ello, se enfocaron en reorganizar la hacienda pública con la idea de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación del país. Pero, finalmente, no pudieron hacer sus planes, ya que faltaban los recursos, las rebeliones de los campesinos que habían sido despojados de sus tierras molestaban, y la inseguridad en los caminos y las rebeliones de algunos jefes militares también eran contratiempos para esto. Doctor, ¿por qué llegaron los soldados españoles al puerto de Veracruz? Bueno, ellos habían llegado con la idea de ejercer presión a México para que pagara su deuda externa, y Francia aprovechó esta situación de la misma manera, con la excusa de que venían también con la misma intención. Pero no fue así, sino que querían hacer de México un protectorado francés para regirlo como un dique frente a la expansión de Estados Unidos en América Latina.
Tomando en cuenta lo que nos acaban de mencionar del desemboque de tropas, no sé si nos podrían comentar a quién le dio Juárez el mandato de las tropas republicanas. Por supuesto, pues el mandato se lo dio a Ignacio Zaragoza. Él era un muchacho desconocedor de todo el arte de la guerra, pero era valiente y optimista. El joven general se enfocó en fortalecer los cerros de Loreto y Guadalupe para proteger la ciudad de Puebla y así esperar la llegada del enemigo. Pero pasado el tiempo, el 5 de mayo, como se sabe, en Puebla, fue atacada por los franceses y después de varios asaltos sangrientos y bélicos, fueron derrotados y se encerraron en Orizaba, de donde habían salido inicialmente. Profesor Peralta, ¿usted considera que Maximiliano de Habsburgo realmente fue el villano de esta situación? Pues verás, existen distintas formas de verlo a él como persona. Pues aunque es recordado como aquel que buscaba ser monarca de México y se interponía al gobierno de Juárez y todo, también debemos saber y reconocer que él es considerado el primer indigenista, ya que siempre expresó apoyar las leyes de reforma y sobre todo pues que impulsó una reforma educativa que garantizaba primaria gratuita y obligatoria. Pues si bien todo esto tuvo acciones bastante cuestionables, también tuvo algunos aciertos. Yo no lo vería como un héroe o villano, simplemente era una persona que buscaba ejercer su mandato bajo sus ideales. Hablando con Maximiliano, no sé si nos podrían comentar qué fue lo que pasó luego de verse derrotado. Por supuesto, yo te respondo esa pregunta. Tras ser abandonado por Napoleón III, trató de obtener el reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno y atraer las simpatías de los conservadores, pero fracasó. Tras ser abandonado por sus aliados, Maximiliano fue finalmente derrotado en Querétaro, tras un prolongado problema. Y tras ser juzgado en un consejo de guerra, fue ejecutado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio, junto con sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. ¿Usted cómo definiría la segunda vida independiente a México? Mira, cuando Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas, la Ciudad de México cayó en poder del general Porfirio Díaz, dejando libre a Benito Juárez para tomar el poder en la capital. Es aquí donde surge la famosa frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, dando un mensaje que dejaba claro que su gobierno daría libertad a todos los mexicanos y brindaría el derecho de autogobernarse y autodeterminarse. Es precisamente a esta libertad a lo que se refiere la segunda vida independiente. Bueno, pues es bien conocido que Juárez tuvo que escapar de algunos lugares para establecer sus zonas. ¿Nos pudieran comentar cuáles fueron esos lugares? Por supuesto. Pues mira, por la llegada del ejército francés, Juárez no encontró otra opción más que abandonar la Ciudad de México, se tuvo que ir. Así que se estableció en la sede del gobierno en San Luis Potosí, pero esto fue temporalmente. Pero después se tuvo que mudar a otras residencias en distintos puntos de la República. El lugar más alejado del centro que Juárez y su comitiva alcanzaron fue El Paso del Norte, en Chihuahua, lo que hoy es Ciudad Juárez. ¿Quiénes fueron el grupo conocido como los Chinacos? Pues a lo largo de la guerra se formaron varios grupos guerrilleros. Entre uno de ellos resaltaban los Chinacos, que fueron la base sobre lo que se soportó la supervivencia de la República en los primeros años del conflicto. Se caracterizaron por operar en el territorio nacional impidiendo la consolidación de las autoridades imperiales. Estos fueron especialmente notables en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. Fue tanta su importancia que el ejército francés creó para combatirlos un cuerpo especial de contraguerrilla al mando del coronel Charles Louis Dauphin. Retomando la ideal del combate, no sé si nos pudieran decir si México batalló solo o recibió algún apoyo externo de otros países. La respuesta puede ser un poco sorprendente. La verdad es que sí recibió apoyo, y fueron de varios países de América Latina. En Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Perú se realizaron colectas públicas y la prensa presionó a sus gobiernos para que reorganizaran cuerpos de voluntarios que lucharan en el territorio mexicano. La solidaridad latinoamericana fue fundamental para infundir ánimo en los republicanos mexicanos. Doctor, ¿cuál fue la recuperación del territorio mexicano? Con el tiempo, las partidas de guerrilleros se convirtieron en cuerpos regulares, permitiendo que se consolidaran los ejércitos del norte, de oriente, de occidente y del centro. Mariano Escobedo formó el ejército del norte. El ejército de oriente, encabezado por Porfirio Díaz, recuperó Puebla y la Ciudad de México. Nicolás Regules
con el ejército del centro, desterró las fuerzas del Imperio de Michoacán y Estado de México, y contribuyó a la caída de Querétaro. Ramón Corona, al frente del ejército de Occidente, ocupó Mazatlán, permitiendo que Sinaloa, Sonora y Baja California volvieran al centro de la República, haciendo lo mismo con Jalisco y Colima. Tras la finalización de la intervención francesa, ¿nos pueden comentar qué resultados obtuvieron? Pues considero esto la última pregunta y podemos decir que con el fin de este ciclo, los problemas como la dicotomía entre la monarquía y república, centralismo y federalismo, y entre conservadurismo y liberalismo terminaron, para al fin dar las bases de un Estado republicano, federal y laico, como se conoce prácticamente hasta ahora. Pasando a otros temas, profesor Peralta, Juárez para poder conciliar a las élites del país, sacrificando a los campesinos junto con sus intereses, haciendo incertidumbre entre ellos. Teniendo en cuenta esto, ¿nos podría mencionar cuáles son las dichosas élites a que favoreció Juárez? Por supuesto, es algo irónico, ya que estas llamadas élites eran sus antiguos enemigos de Juárez. ¿Qué refiere con decir esto? Pues mira, me refiero a los conservadores, terratenientes y burócratas. Esos fueron los antiguos enemigos de Juárez, a los que favoreció en vez de los campesinos. ¿Podría mencionarnos el fin de dicha acción? Claro, pues ya mencionaste que Juárez favoreció a los conservadores, él porque es que Juárez se acercó a estos viejos enemigos para tener apoyo en su régimen, pero no solo se les pidió de favor, ya que después de 1870, 3 años después de que su régimen haya sido victorioso, a los terratenientes se les regresaron las tierras que se les fueron quitadas y a los burgueses se les permitió solicitar puestos en el gobierno. Después, aunque Juárez esperaba que esas acciones de conciliación hacia la clase alta y media y algunos sectores del ejército le evitaran ser derrocado mediante un golpe de estado. ¿Y los campesinos aceptaron estos asesinatos? Pues fíjate que no. De hecho, esto causó una incertidumbre entre ellos y como resultado, otras fuerzas como los grupos nómadas de la frontera, hasta los oponentes de la clase media y alta se alzaron armas, desafiando así al régimen y logrando debilitarlo. Los campesinos pues obviamente estaban descontentos por todo lo ocurrido, ya que su nivel de vida disminuyó drásticamente debido a las políticas llevadas a cabo con Juárez y los liberales. Bueno, por nuestra parte creo que sería todo. Muchas gracias por la entrevista, un placer conversar con ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos este tiempo para hacernos estas preguntas. Espero que las respuestas puedan ayudar a varios jóvenes en sus escuelas. Un placer. Volvemos al estudio. Bueno, esto ha sido todo. Agradecemos la presencia del doctor Silva y el historiador Alessandro Santiago. Y a la vez también agradecemos a los entrevistadores Tomás Alexis y a la entrevistadora Naila Sharin. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video de Historiando.